Alberto Moleto es arquitecto por la Universidad Finisterrae y también máster en Sustainable Environmental Design de la Architectural Association. Luego de estudiar en Londres, trabajó en Zaha Hadid, donde además fue profesor de la Architectural Association y de la Universidad de East London. De vuelta a Chile, estableció su propio estudio en el que ha trabajado en una serie de proyectos de recuperación, muchos de ellos, en los que destaca el Palacio Pereira, que es un concurso público, junto a Paola Velasco y Cecilia Puga, el Archivo Regional de Tarapacá, el nuevo edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica y la recuperación y ampliación del Palacio Aritia. En el año 2017, junto a Cristóbal Tirado, Sebastián Hernández y Danilo Lagos, obtiene el primer lugar en el concurso internacional para el Centro Antártico Internacional, proyecto que se encuentra en desarrollo y que creo que nos van a mostrar hoy día. Cristóbal Tirado es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y máster en la Escuela Politécnica de Barcelona. En el 2010 regresa a Chile y establece su estudio, desarrollando especialmente proyectos de carácter público, museos, parques, hospitales, entre otros. Entre sus obras destaca el Museo Regional de Aysén, el Hospital Clínico Metropolitano de la Florida, la restauración de 3 ascensores de Valparaíso, el Parque Metropolitano de Santiago, el Museo Humano en el Parque de San Borja y actualmente en desarrollo la remodelación de la Plaza Sotomayor en Valparaíso y el Centro Antártico Internacional. Ambos son profesores en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nosotros vamos a... Ahora sí. No, principalmente, como comentamos con Alberto, desarrollamos un curso que se llama Operación de Intervenciones. Venimos ya un par de semestres desarrollándolo y conjuntamente y de forma independiente hemos hecho proyectos, no sé, algunos tan usados y otros no tan usados, como lo que tratamos de empujar a los alumnos en las clases. Yo voy a tratar de ejemplificar en 4 casos puntuales operación e intervenciones de distintas escalas, no necesariamente sobre preexistencia, sino desde 4 puntos de vista. El primero tiene que ver sobre la operación sobre una ocupación territorial o una colonización en la Patagonia chilena. El segundo tiene que ver sobre una infraestructura en medio de la ciudad, una gran infraestructura, como una operación urbana. Luego, la operación sobre una máquina o un sistema de transporte. Y finalmente sobre una reconversión industrial, un rescate, que es un proyecto que no se llevó a cabo. Son bastante diapositivas, yo creo que bastante rápido, porque lo principal que me interesa es enfocarme en la operación e intervención más allá de la fotografía de la arquitectura propiamente tal. El primero sobre la ocupación territorial, que es el Museo Regional de Aysén, que esto se enfoca en la Patagonia chilena, en la ciudad de Coyhaique, y principalmente porque a inicios de 1900, para colonizar la Patagonia, se entregaron concesiones territoriales a 4 grandes grupos de empresas privadas. Para poder colonizar la Patagonia, lo que hacían era una distribución de 5, 6, 7 edificaciones que establecían principalmente, junto con los galpones de esquila, porque era explotación ovina y ganadera, normalmente una alameda que organizaba y trazaba caminos de conexión en el territorio. Estas son un par de fotografías históricas de 1900, 1913, y siempre había una pulpería que era principalmente el lugar donde, no sé, de venta de productos o de intercambio. Para desarrollar el proyecto se desarrolla siempre con alguna referencia, pero creo que en este caso principalmente es la operación sobre el territorio, más allá de lo que se hizo en cada edificación. Son 6 edificaciones, 4 en madera, 1 en mampostería y 1 en albañilería, que son las que estamos viendo en la pantalla, pero establecían, junto con una alameda que también tiene una condición de declaratorio patrimonial, los 7 elementos que forman parte del punto de vista patrimonial. Y son 2 alamedas porque se circunscribe el camino que conectaba normalmente el territorio. Con lo cual lo que se propone es reconstruir una casa quinta, una casa a 2 aguas muy sencilla en un terreno de 2000 metros, que venía ligado a la mano con la plantación de frutales. Eso es lo que configura. A ver, solamente un paréntesis. Esto corresponde a un museo regional, la única región que no tenía museo en Chile.
y entonces establece que había que meter un edificio de gran envergadura en este territorio, en este lugar, en el cual encontramos casas de 80, de 100 metros hasta 200 metros, pero teníamos que construir 2.500 metros en este terreno. Y aquí viene la explicación de dónde inscribirse o cómo emplazarse. Y esto es justamente lo que les comentaba con reconstruir la pequeña casa quinta con sus árboles frutales, unir todas estas casas, porque también se encarga, el proyecto público se encarga un museo, pero no sabemos qué se expone dentro. Podría ser una flecha de huelche indígenas de la zona, o podría ser un esqueleto de ballena, con lo cual tenía que ser un edificio bastante flexible en su uso futuro. Y este termina configurando de forma paralela el camino del gran edificio. Y luego lo otro que tiene como estrategia de cómo operar en este terreno patrimonial es que se establecen en función de las relaciones de los corrales y los baños de oveja, que también están en el lugar, como grandes terrazas, una gran terraza que conecta el museo nuevo con una edificación, una segunda terraza como ordenamiento, y son conectados a través como esta referencia al baño de oveja, que siempre están horadas en el territorio un poco más bajo el terreno natural para poder lavarlas. Ahora hacia adelante viene un poco lo que termina haciendo, configurándose en esta gran plataforma, son plantas del edificio, en la secuencia de techos inclinados en función de las preexistencias del lugar. Y el emplazamiento, esto queda justo a las afueras de Coyhaique. Se ve bastante claro aquí el edificio nuevo, que está ubicado en un piso, y en un nivel subterráneo están los laboratorios de conservación, archivos, bibliotecas, etc. Y aquí se puede ver cuál es la primera como plataforma de esta alfombra que conecta como si fuera un corral la casa que ven ustedes a su derecha, que es la cocina peón, la mampostería en piedra, y el edificio nuevo, y empieza a conectarse con el parque a través de estos cruces que están siempre un poco más abajo en la costa natural. Y el camino original, aquí está la distribución de los distintos edificios, pero el camino original, que era el de 1900, que era el trazado de Pomar, es lo que fue hasta hace poco y sigue siendo aún la carretera que conecta con Argentina. No es la carretera principal, pero también había que convivir en la mitad de un conjunto patrimonial compuesto por 6 edificaciones, está pasando una autopista, con lo cual hay tipos andando a velocidades importantes y el público tiene que cruzar de un lugar a otro. Este es el resultado final del proyecto. Es un gran volumen monolítico revestido en lenga, y que el interior es bastante flexible porque este edificio se terminó en el año 2013. Sí, me parece que fue el 2013, no, 2017, perdón, el 2017, y recién este año se inauguró la museografía, hace cosa de 6 meses atrás. Esto es parte de las circulaciones que van conectando corrales con baños de oveja, es decir, terrazas con circulaciones. El cuerpo completo está siempre perforado por las preexistencias de alameda que van como haciendo perforaciones en este edificio bastante hermético y cerrado con patios interiores. O sea, lo que permite mantener como la relación con el exterior y como dar cuenta un poco del clima cambiante de la Patagonia. Es decir, en el mismo día podemos encontrar sol, nieve y temporales bastante fuertes, y hay una muy especial. Entonces es importante tener esa relación con el exterior. ¿Ya? Y como digo, esto creo hace 2 años la fotografía, hoy en día ya está activo y está abierto al 100%, y creo que ha resultado un proyecto bastante positivo porque para la comunidad, por una parte, por una necesidad de tener un espacio de cultura, y de recopilar todos los museos que se vienen armando por la familia, sino también por tener como auditorio de forma independiente. Entonces, más allá de ser el museo, pasa a ser como un lugar de reunión de espacio público en un clima que es bastante frío y bastante duro para darle ese tema. Estos ya son detalles de fachada, de materiales, que también era la intención de reconstruir o reinterpretar este antiguo galpón de Esquila, que es el único edificio que dejó de existir en el lugar, con lo cual se revistió en lenga, que con el tiempo se ha ido oxidando y ha ido agarrando un color más plata y más blanco. Yo creo que cada vez va mejor. Algunos edificios patrimoniales que se restauraron, que será la pulpería. Estos son la cocina de peones, en que se pone en valor como este nido de pájaros o este nido de palos que hay superiores, sin ningún orden estructural, sin más que la lógica del usuario, y genera como un contraste con la propuesta interior. Y cuando terminamos el proyecto, antes de la construcción, nos encontramos
en el hacer exploradores con estas construcciones que resultaron ser las casas tumba. Sin saberlo, terminó teniendo una relación súper directa con el proyecto original. El segundo caso es sobre cómo operar sobre una infraestructura en la ciudad, una operación urbana. Santiago de Chile, tener presente las medidas de todas las ciudades tradicionales de colonización española en Latinoamérica, es decir, la medida de la cuadra de la Plaza de Armas, aproximadamente 100, 115 metros aproximadamente, y es una medida que todos tenemos todos los países latinoamericanos tenemos como en nuestro andar, sabemos lo que es una cuadra. Y en esto tenemos que inscribir un proyecto, un hospital de grandes dimensiones que tenía un total de 70.000 metros cuadrados, pero en un terreno de muy malas proporciones. Era un terreno de 350 metros de largo por 50 metros de ancho. Eso quiere decir que son 3 plazas de armas de Lima, por media plaza de armas de Lima, no es lo mismo en Santiago. Y en este lugar había que inscribir un proyecto con todas las complejidades funcionales que tiene, de 70.000 metros cuadrados, que ocupaba prácticamente el 90% del terreno. Entonces la estrategia de desarrollo es unificar el programa, separarlo funcionalmente desde el punto de vista clínico, un servicio en los subterráneos, el corazón del hospital y los cuerpos de habitaciones, pero lo principal creo fue recuperar la medida de la manzana, o sea, recuperar la medida de la cuadra tradicional. Entonces, si bien el edificio no se puede cortar, porque desde un extremo a otro extremo tiene que ir un carro de comida, o tiene que ir un carro de asepsia, o etc., sí agrupar programáticamente unidades de manera que uno pudiese, al ir caminando por el exterior, tener la medida más o menos de una cuadra de 80 metros, de 100 metros, y no cortar la ciudad en una conexión a lo largo de estas 3 plazas de armas. Y a eso se le agrega, siendo que ya era un terreno muy angosto, nos retraemos para poder generar una rambla exterior o un paseo urbano, porque el terreno era excesivamente pequeño, y luego lo coronamos con la habitación en las piezas superiores. Un par de plantas, es decir, sí, un poco de aquí se ve la escala de los proyectos, es decir, cuando un hospital en esta dimensión, cada una de esas manchas negras son los recintos y todo termina siendo un edificio excesivamente largo, pero optamos por una estrategia en que en primer y segundo piso recuperamos la medida de la ciudad en hacer cajas programáticas, pero en tercer y cuarto piso, que se ubican las habitaciones, optamos por poner en valor lo largo que es el edificio, que son estos 350 metros. Una fachada, la fachada que veíamos anteriormente, la fachada trasera sigue este juego volumétrico de policarbonato alveolar, una doble piel que se reilumina por la noche. Y se recubren las cubiertas de los superiores. Y aquí hay un par de fotografías del espacio intermedio, lo que ven a su izquierda, los paños vidriados que se ven a su izquierda y a su mano derecha, es el ancho del edificio. Se realmente a 35 metros, por un lado circula el público y por otro lado, o la visita en este caso, y por el lado de su derecha circulan los médicos, circulan los carros, circula la comida, circula la asepsia, los residuos. Entonces están muy cerca, pero están completamente diferenciados por un tema de complejidades clínicas. Y algunos patios son de triple altura, como en este caso, que luego conecta con las salas de conferencias que están en el menú 1. Hay otros pasos que son abiertos, como patios de psiquiatría, o que vinculan con los pisos inferiores de subterráneos para poder otorgar iluminación. El resto son coronaciones, la condición como de nocturna, un poco la condición nocturna de poder retroiluminar y transformarse por donde está inserto más en un punto de referencia de la ciudad. El tercer caso es sobre una máquina, un sistema de transporte. Trata de los ascensores de Valparaíso. Para los chilenos es muy conocido y son muy famosos. Tuvimos la suerte de intervenir tres de sus edificios, de restaurarlos. Valparaíso es una ciudad-puerto, la principal ciudad-puerto de Santiago, muy colorida, con mucha catástrofe, bastante precaria, pero tiene este elemento que se originó a fines del 1800, en 1883, como un sistema de transporte que conecta el plan de la ciudad, es decir, la cota que está a nivel del mar, con los cerros, con la primera cota de los cerros. Y en algún momento existieron 30 ascensores, entre 1883 a 1920 y 1930. De esos 30 ascensores, cuando nosotros entramos a los proyectos, quedaban 6. Todo el resto desaparecieron, fueron desarmados o simplemente están inoperativos. Y el gobierno de Chile llamó a una licitación para poder recuperar algunos y se espera llegar a 9 o 12 en 2 años más, creo. Estas son algunas referencias de los ascensores.
y se caracterizan principalmente por tres tipologías. Nosotros trabajamos en la primera generación de ascensores, intervenimos en el ascensor Concepción y el Cordillera, que son los dos primeros, y luego el Espíritu Santo, pero es cuando el plano de rodadura, como si uno tomara una línea férrea, está completamente adherida a la pendiente del cerro, y después fueron salvando distintas, la segunda generación, tercera generación, empiezan a aparecer estructuras mayores, incluso calles pasan por debajo. Estos son los tres ascensores que tenemos que intervenir. Los niveles de emplazamiento entre el plan y el cerro, pero principalmente para dar cuenta que la estación inferior está a nivel del mar y la estación superior está en la cota de 50 metros, que es la avenida Alemania, que es la cota que se debe dibujar en una línea más marcada. Y lo que nos propusimos, por una parte, desde el punto de vista urbano, era potenciar la condición de espacio intersticial. Estos ascensores surgen en los residuos entre dos grandes edificios. Pasajes de acceso de 2 metros de ancho, bastante secundarios, sin mucho aviso, y a nivel del cerro, a 50 metros, sí que se transforman en rótula urbana y van generando distintos espacios. Entonces nos sucedía que el ascensor Concepción se vincula con el paseo de Fasoni, que es un paseo mirador importante de Valparaíso. El Cordillera conecta dos plazas, entra en una plaza muy pequeña en la estación inferior y llega a la plaza de Eleuterio Ramírez, una plaza de mayores dimensiones, ambos dos en el barrio Puerto. Y el Espíritu Santo, si bien también entra con un ascensor muy pequeño, arriba llega un sistema de escaleras donde se desarrolla el Museo a Cielo Abierto, que son cuadros de distintos pintores chilenos, que es donde justamente ahora, hace una semana atrás, se cayó la casa, en la escalera que conecta por el costado, se cayó una casa, se robó una casa y que murieron 6 personas finalmente. Y desde el punto de vista de la máquina, un poco porque traigo a colación este proyecto, es cómo operar frente a un ascensor. El ascensor es máquina y en este caso tiene la declaratoria de patrimonio por ser industrial, no por ser atractiva su volumetría, no por ser colorida, no por lo que construye, sino que es una máquina que transporta de un punto a otro y con el tiempo se fue transformando en un mirador turístico. Hoy en día tiene más importancia prácticamente eso que como sistema de transporte. Y lo que quisimos hacer es, bueno, si lo que importa aquí es la máquina se tiene que mostrar, la tenemos que poner en valor, tenemos que entrar al ascensor y siempre estar mirando cómo funciona esta máquina y no taparla. Pero en paralelo, aparece otra condición de patrimonio que tiene que ver con el patrimonio inmaterial. El patrimonio industrial se permite renovar permanentemente, o sea, evolucionan las cosas. Y en esa evolución nosotros perfectamente, tal como evolucionó los ascensores de un sistema de contrapeso de agua a un sistema eléctrico, a un sistema de vapor y luego un sistema eléctrico, hoy en día nosotros podríamos haberlo transformado en un sistema absolutamente automatizado sin el operador, sin el maquinista, apretando un botón. Pero en la ciudad de Puerto es muy importante esta relación del buenos días, cómo está, viajar y su familia. Entonces es necesario mantenerlo como interactuando con esta modernidad y sistemas de seguridad, este toque inmaterial. Se restauran también se recuperan los carros, se potencia su condición de turismo, se levantan un poco las ventanas, se abren sus 4 direcciones, que nosotros nos cargan así. Trabajamos en un despiece de todo el sistema mecánico, porque no solamente era el desarrollo de la restauración de la parte edificada, sino que uno termina haciéndose cargo de todo el sistema. Y nunca en la vida uno había trabajado obviamente en un sistema electromecánico, pero hay que empezar a entenderlo, contratar ingeniería, desmantelar todo, rehacer y ver qué mejoras se le pueden implementar, como si fuese desarmar un reloj prácticamente. Y estos son como las esquemas finales de los 3 ascensores, son bastante similares uno de otro, siempre un espacio intersticial inferior con una rótula urbana en la cota 50 sobre el mar. Perdón. Y este es el resultado de los ascensores. Se están prácticamente hace 8 meses creo que fue el primero que se inauguró, y el ascensor Concepción, que es el que estamos viendo en pantalla, se debe haber abierto hace 2 meses atrás. El ascensor Cordillera y el ascensor Espíritu Santo. Los espacios, lo comentaba antes, la relación a nivel de plan de la ciudad es un espacio intersticial, es un residuo entre medio de 2 edificios de 1,80 m, 2,20 m, son realmente secundarios esta primera generación de ascensores, que es el taco que vemos entre el Banco Santander actual y el registro civil. Y lo quisimos como potenciar esa condición, es decir, que hay una continuidad interior-exterior, los materiales de los suelos ingresan, las cubiertas ingresan y como potenciar la inclinación de la cubierta.
Pero actualmente están como de techo plano y desde la estación inferior hacia la estación superior uno no tiene mucho vínculo, no alcanza a mirarse cuando va en el carro. Entonces creemos que una estrategia importante fue liberar de todas las cosas que se fueron adheriendo a los muros, pero también potenciar esta condición de que estamos entrando en un plano inclinado de 45 grados en algunos casos. Luego potenciar la condición de los carros, como les decía, como miradores móviles. Miradores móviles con este punto turístico, no solamente de transporte del porteño, del ciudadano, sino también con esta opción de poder mirar con restauraciones interiores y también en cambiar la lógica de la iluminación de los carros con iluminaciones bajas. Si bien esta es una foto con la luz prendida, no de noche, pero una iluminación baja que ilumina el suelo y no una iluminación cenital, porque si no, lo contrario, lo que genera es un efecto espejo en el vidrio. Entonces uno deja de mirar en la noche y si no, uno se estaría mirando como mutuamente. Los pisos superiores en la máquina, lo que se propuso fue desvestir las tabiquerías, sacar los revestimientos y dejar solamente los pies derechos estructurales. Obviamente tuvimos que cambiar mucho porque el estado que tenían era bastante deplorable, pero la intención es esa: uno ingresa y uno se encuentra prácticamente en una piscina, como si la pieza museográfica vive en este caso en la que está en el centro. La iluminación se enfoca en esa pieza. Lo que uno está viendo es cómo funciona este sistema mecánico y el resto se mantiene prácticamente hermético. Y en ese sentido es la máquina la que, es decir, la operación tiene que ver todo con la máquina, con el tubo, con la máquina y con el movimiento electromecánico, tanto los pisos superiores como los pisos inferiores. Esto tiene que ver con el operario, es decir, el operario tal como la máquina queda expuesta con una vitrina, el operario, el maquinista, también queda expuesto en una vitrina como si fuese un acuario. Entonces vemos, es tan importante el maquinista como la máquina. Algunos detalles de espacios interiores, mezclas de materialidades que fueron surgiendo y la condición de rótulo urbana superior del Espíritu Santo como parte del Museo a Cielo Abierto. Y sí que tuvimos la suerte, no sé, de tirar el tejo un poco más lejos de lo que nos competía, en que propusimos un desarrollo del espacio público y convencimos al mandante, conseguimos los dineros y se ejecutaron. Que normalmente eso no sucede en el espacio, en obra pública, porque los límites de la arquitectura no son los límites legales. Realmente uno siempre quiere hacer un poco más y después a uno como los delimitan a su propio terreno. Y el último tiene que ver con una reconversión industrial. Este fue un concurso finalista para hacer el campo y edificio corporativo de empresas Arauco, que son empresas que dedican al pino. Chile vende mucha madera y vende mucho pino. Esto se realiza en la ciudad de Concepción, al sur de Santiago, y el lugar de trabajo era la antigua cervecería Unida, después fue Cristal, y que está botada, no sé, hace 20 o 15 años atrás. Pero lo más sorprendente es que la fase del concurso y el cliente, su primera instrucción era que había que demoler absolutamente todo, que ellos preferían tabula rasa y construir desde cero. El director del concurso, arquitecto, nos convenció de que había que rescatar algo, al menos, no podíamos demolerlo todo, que esto tenía una relación y un patrimonio importante para la ciudadanía. Algunas referencias con las cuales uno va trabajando. El objetivo de este concurso era construir en madera, construir y dar cuenta, ojalá poder construir en madera a la altura. Un poco Arauco exporta mucha madera, Chile exporta mucha madera, pero ¿por qué no demostrar lo que otros países están haciendo y poder construir sobre las 6 plantas de construcción en madera? Más allá de la propuesta nuestra, desde el punto de vista arquitectónico, para esta construcción en madera, me interesa hablar sobre la estrategia y la operación que hicimos sobre el contexto. Esta era la situación original que había, lo que el cliente quería botar y demoler completamente, con lo cual nosotros establecimos algunas preexistencias que queríamos resguardar. Originalmente el cliente quería mantener solamente el silo, el elemento vertical que se ve ahí, y este galpón con techo inclinado. De esos dos edificios, después que el director convenció del concurso a mantener algún edificio, nosotros teníamos que elegir uno. No eran dos, elegir uno. Nosotros como un poco nos pasamos un poco más allá de eso y propusimos mantener las persistencias anteriores, establecer, esto tiene que ver con el proyecto, una placa y una torre en madera, establecer una plaza central como rótula y elemento articulador,
pero poner en valor las preexistencias. No solamente mantener los dos edificios que podíamos nosotros elegir alternativas, sino que recuperar subterráneos. Entonces, teniendo que muchas construcciones tenían subterráneo existente, muy bien, somos obedientes, le hacemos caso al concurso, demolemos los pisos superiores, pero parte del programa que nos solicitaban lo incorporamos en los subsuelos. Y establecer una gran plaza central de relación entre ellos. El resto son planimetrías de esquemas funcionales de concursos tradicionales. El día de emplazamiento, el cuerpo principal, que se ve en la planta de forma vertical, es en la placa, que tenía tres pisos de madera, 4 pisos, madera laminada. Así que se ve. Y este es el elemento torre, que llegamos a 11 pisos de construcción. La plaza central, este es un edificio acá, y estos todos los edificios que había que mantener y que recuperamos a nivel de subsuelo. Planimetrías generales de concurso. Y una explicación también del desarrollo estructural, que era un tema muy importante de cara al jurado y al asesor que trajeron del extranjero, para poder dar cuenta que en Chile, contra los problemas sísmicos, nosotros proponíamos un edificio de 12 pisos. El resultado era esto, una torre que los primeros 3 pisos lo hicimos en hormigón, y a partir de ahí trabajamos en madera laminada y madera contrachapada, que es la torre vertical de 12 pisos, y la iluminación, bueno, y vamos a ir viendo algunas fotografías de la plaza central, la relación placa y torre, lugares de acceso, interiores de la placa, en madera laminada. Esta es parte de la torre, mirando el río a lo lejos, y la recuperación del subsuelo. Esto tiene que ver con una buena parte de la recuperación que nosotros propusimos. Es decir, no botemos metros cuadrados que ya están construidos, sino que simplemente pongamos un techo y hacemos que el público baje. Este otro edificio patrimonial a recuperar. Y eso es todo. Ahora vamos a ir con el reto, vamos a hacer una pequeña explicación, ¿sí?, sobre el Centro Antártico Internacional. Sí, el Centro Antártico es un ejemplo bien curioso porque tiene que ver un poco con el trabajo que hacen los alumnos, un poco en el taller. Nosotros, tanto Cristóbal como 2 arquitectos más, creo que la primera experiencia que tenemos trabajando juntos es con el concurso. O sea, nos juntamos básicamente para intentar hacer este proyecto, y esta primera imagen tiene que ver un poco con qué ideas traía cada uno en la mesa y cómo podíamos empezar a conversar. Y para poder empezar a conversar creíamos que era necesario tener algunas imágenes donde cada uno pudiera explicar ciertos temas. El Centro Antártico es un proyecto bien ambicioso que hizo el gobierno de Chile, que tiene como idea concentrar todo en los estudios antárticos y de qué manera se accede a la Antártica, y entender que Punta Arenas es la puerta de entrada a la Antártica, que es algo que el gobierno ha estado insistiendo hace mucho tiempo. Y es importante entender que hay un tema que se llama el Tratado Antártico, que son 53 países. De los 53 países, 24 son consultivos, es decir, que tienen voz y voto en este tratado, y de esos 24, 20 países hacen ciencias desde la Antártica. Si ustedes se imaginan un poco la película, un científico inglés para ir a recolectar un testigo de hielo se demora aproximadamente 3 semanas, desde Oxford, que están los laboratorios de hielo. Un científico chileno en la Antártica va por el día, rescata a los testigos y en la noche está comiendo en su casa. Entonces, si uno entiende que eso podría significar un ahorro y podría significar tener un centro logístico en Punta Arenas, es bien interesante. Y esto es más o menos lo que puede pasar, o sea, si todos esos países salieran desde la Antártica. Ahora, Punta Arenas es la ciudad más austral de Chile, que es una ciudad que ha tenido o ha intentado tener un desarrollo en la costa bien fuerte, construyendo una costanera e intentando tener algunos proyectos emblemáticos en el borde que no han resultado todavía. Han habido varios concursos que se han dado primeros lugares, después los proyectos se caen. Los gobiernos en Chile, los gobiernos regionales, dependen de las elecciones de turno, por lo tanto hay una discusión bien grande como en el mundo de la arquitectura de hasta cuándo los proyectos se pueden, en el fondo de cuándo seguimos dependiendo de los gobiernos de turnos para poder ejecutar los proyectos. Y así hay millones de proyectos como la Alameda Providencia, que es otro proyecto bien emblemático que se cayó porque el gobierno que llegó ahora no le gustó y lo bajó, y proyectos que nosotros mismos, ya sea en conjunto o por separado, hemos trabajado y que se han ganado, no sé, proyectos del 2013,
que están viendo si los van a construir ahora, no se sabe si los construyen, se los prometen a la gente, etc. Pero en fin, en el fondo este es Punta Arenas y existe un lugar que se llama la Punta Arenosa, que es al final donde se decidió construir este proyecto. Esas son algunas imágenes donde finalmente el área de intervención era solamente esta y nosotros propusimos en el fondo intervenir la punta completa, y no solo eso, sino que decidimos proponer en algún minuto un proyecto que no solamente estuviera nuestro proyecto, sino que estuviera una dársena, que es parte también del desarrollo regional de la zona, y que en un minuto empezó a salir en la prensa que el centro antártico se superponía con la dársena. Por lo tanto nosotros llegamos con una propuesta que hacía compatible los dos proyectos. Ahora, en cuanto al edificio, estas son algunas imágenes del concurso. Nosotros proponíamos un volumen de 5 pisos de altura que tuviera todo el programa que pedían, que era había una zona de museo, de museografía, hay una zona de acuarios, un bosque antártico, que en el fondo es un bosque tropical y subtropical, con especies que habitaban en la zona hace millones de años. Había un área logística, tenía que tener también un auditorio para 600 personas y 5.000 metros cuadrados de laboratorio científico. Eso era como lo más importante. Por lo tanto, nosotros decidimos hacer un proyecto que tenía en el fondo, en temas como de eficiencia energética, tenía un núcleo que era donde estaban alojados los programas, y un perímetro que era el espacio público, que era donde la gente recorría, y por otro lado teníamos esta idea de tener un atrio, o el atrio, el espacio principal, en el tercer piso, cosa que estuviera en conexión con el Estrecho Magallanes. Por lo tanto, llevar todos los espacios públicos al tercer nivel. Aquí están las plantas, que las vamos a mostrar rápido, nos podemos detener más en las imágenes. En el fondo este es el primer piso, que es un núcleo que es bastante de servicio, porque este es el acceso principal, con una escalera helicoidal, donde empieza el bosque. Estos son áreas de laboratorio y bodega, y aquí está en la otra parte del edificio, está todo el acceso como de los científicos y de los auditorios que estarían arriba. El segundo nivel, que es parte de en el fondo del zócalo, sigue siendo parte del zócalo, están todas las bodegas y todo lo que son más bien espacios como back office, espacios que son cerrados, que no son que el público no accede, y algunas oficinas también que están en esta parte. Y ya en el tercer piso se puede empezar a ver esta especie como de membrana curva, que es en el fondo la zona del atrio y toda la zona de la museografía que está en el perímetro, los acuarios en esta zona, auditorio en una parte, bosque y esta escalera helicoidal donde se sigue accediendo. En el cuarto nivel siguen siendo espacios públicos, donde aparece también un planetario, que era parte de las condiciones del proyecto. Y el quinto nivel con los laboratorios, con las 5 áreas que también estaban definidas por concurso. El proyecto tiene esta idea del zócalo, que aparecen estos arcos de hormigón que soportan el edificio, porque el edificio tiene una condición bien especial. El suelo es extremadamente malo, por lo tanto no se podían hacer subterráneos, y nosotros considerábamos que mientras menos elementos que llegaran al suelo era mejor, porque finalmente igual hay que hacer una tremenda losa de fundación, el suelo es extremadamente malo, pero todo esto tiene solución con un cierto costo. Acá hay algunos cortes donde se ven en el fondo los arcos y se empiezan a ver, el corte de abajo está pasando por el atrio y el de arriba está pasando por algunos recintos, cortes transversales, donde se empieza a ver que en el fondo el perímetro es básicamente el mismo, pero lo que empieza a cambiar es el centro, donde está el auditorio, el planetario, el bosque y en el fondo zonas de... Entonces el corte es lo que va cambiando y va despejando la estructura para que empiecen a suceder distintos elementos que pedía el programa. Bueno, aquí hay algunas imágenes en el fondo nosotros tratamos de construir un relato de cómo este edificio se parecía al visitante cuando venía desde el mar, cuando venía por el estrecho. Más que entender este edificio como parte de la ciudad, lo quisimos entender como parte del estrecho, y como remate del estrecho de Magallanes, en el fondo este sería la vista que tendría la gente que viene por la ciudad. En el fondo, cuando uno hace el recorrido desde el centro de la ciudad hacia el aeropuerto, el edificio aparecería en esta punta, con este zócalo extremadamente pesado, pero con una parte que está sobre el tercer nivel, que es este elemento vidriado, curvo, que en el fondo es el que contiene el atrio de los pisos superiores, que son los pisos públicos.
algunas imágenes del acceso y de los arcos, que en el fondo van marcando este acceso. Y este es el piso más público, que es el tercer nivel, donde está el atrio, la museografía. Entonces a la derecha se ve el estrecho Magallanes, a la izquierda aparece el bosque antártico que hablábamos con anterioridad, algunas imágenes del acceso, el atrio, y aquí empiezan a aparecer estos elementos que hablábamos, que era el bosque que está metido al medio del edificio, con algunas imágenes de lo que se, como en el fondo entender un poco la planimetría y el espacio que estamos construyendo. Este es un edificio que tiene 25.000 metros cuadrados y que básicamente la discusión que ha habido ahora se ha centrado en el costo de construcción, que es bien elevado porque es un proyecto extremadamente específico también. Estos son unas imágenes desplegadas de lo que estamos haciendo con los acuarios, que es dejar de entender el acuario como, en general los acuarios son como una salpicada de pequeños, como botellas de agua con peces al interior, y nosotros estamos tratando de construir una continuidad en los acuarios, independiente que esa continuidad no sea real porque las especies son distintas. Por lo tanto, entender este espacio continuo con los bordes, con todos los elementos que nos pedían en los acuarios. Un auditorio de 600 personas, que básicamente es un proyecto a escala regional, que tiene en el fondo la posibilidad de irse en 3 o ser salones multiusos, ser un auditorio, con vista al estrecho Magallanes también, construido entero en madera, en lenca, y en el fondo el último, dos espacios bien particulares que son la sala. Esta es una sala como de experiencia antártica, donde la gente entra y va a tener la sensación de entrar al Antártico, una sala con menos 20 grados, etcétera, etcétera, donde va a haber que arroparse antes de entrar, y este planetario también con esta tecnología en el fondo para poder ver las estrellas, que era parte de otro requerimiento del concurso. Y ahora yo les voy a mostrar solo dos proyectos para entender también la idea que veníamos hablando antes de las operaciones y intervenciones, y un poco entender esta idea de trabajar con edificios que son preexistencia y que tienen distintas calidades. A veces nos podemos enfrentar a edificios que tienen declaratorios de monumento, a veces nos encontramos con edificios que en la preexistencia tiene que ver con un carácter urbano. Estas son solo dos imágenes del Palacio Pereira, que es un proyecto que estamos construyendo, que fue presentado en la universidad hace un par de meses, pero que son finalmente dos. Es un proyecto que está contenido en dos: una preexistencia, un monumento nacional en el centro de Santiago, y un elemento que funciona con unas leyes autónomas, que es capaz de insertarse y tener esta idea de algo que podría ser removido en algún minuto. O proyectos que tienen otro tipo de complejidades, que esta es una imagen, solo dos imágenes del nuevo proyecto para la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, donde hacemos clases, y que tiene que ver con insertar un edificio en un contexto sumamente complejo, porque son 2 hectáreas de terreno donde hay muchos edificios de distintos y diversos arquitectos, y de hecho incluso esta flecha que está acá es el lugar que tenemos que intervenir, que es acá, que es donde se va a construir el edificio, donde acabamos de demoler un edificio que estuvo metido mi papá. O sea, también hay una cuestión como sanguínea, una relación sanguínea con el proyecto, y también es parte de, uno podría tomar como una preexistencia. Por lo tanto, estamos metidos en un lugar en el centro de la ciudad, o sea, bien céntrico en la ciudad, con una vista al cerro. Este es el edificio actual de talleres, y este es un poco lo que va a pasar después con este edificio, que se debería iniciar la construcción ahora en este año. Y también otro tipo de intervenciones que serían más, uno podría decir que son más técnicas, o que tienen que ver más también con la restauración, que es este proyecto en Pirque, que es una casona de adobe de 1840, que se tuvo que restaurar y reconstruir su forma original, pero con materiales nuevos y contemporáneos, con elementos de hormigón, elementos de albañilería, pero cómo estos elementos van dialogando entre ellos. Ahora, este es un proyecto que está en el campus San Joaquín, que es un campus como este, bien similar a este campus, donde más allá que una preexistencia, nosotros pensamos que la preexistencia tenía que ver con meterse en un lugar que ya está bastante consolidado. Es un edificio, es un campus que tiene aproximadamente 250.000 metros cuadrados construidos, con una particularidad que ha tenido, ahí aparece un punto rojo, que es donde había que hacer un edificio,
y hacer un edificio implicaba de alguna manera intervenir un edificio existente de otros profesores de la Escuela de Arquitectura y cortarles un pedazo al edificio, que era algo bien delicado. Y es un campus que ha tenido una cierta planificación y que en esa planificación definió ciertas áreas verdes, como esta, que se ve acá, que es un área verde que siempre se intentó cuidar y era ahí donde había que construir un edificio. Por lo tanto, rápidamente hay ciertas consideraciones que tenía que tener el proyecto. Ahora, lo más importante tal vez para poder definir este proyecto es entender que el campus tiene mucho ruido, son muchos edificios los que existen ahí. Varios edificios de Elemental, edificios de Teo Fernández y de diversos arquitectos chilenos, pero es un campus que tenía ruido. Cada uno quería hacer como el mejor edificio de su vida, por lo tanto nosotros nos veíamos enfrentados a un problema y lo que tratamos de hacer era hacer un edificio que por el contrario fuera extremadamente silencioso, que la imagen del edificio estuviera en la estructura y que liberara un centro, cosa de tener una planta completamente libre. Por lo tanto, al tener esa operación aparece rápidamente una dimensión que eran los 10 metros de ancho, que es más o menos lo que uno podría construir una estructura libre de elementos en el interior, dadas las características sísmicas, y una estructura que estuviera separada a 2,50 metros, que nos daba automáticamente la división de recintos estándar que tiene la universidad como recintos docentes. Este es un edificio para edificio de Pedagogía en Educación Media, que tiene salas de clases y oficinas. Y también esta idea de liberar el centro nos permitía acoger estos dos programas, tener salas de 100 metros cuadrados o tener oficinas de 12 metros cuadrados con pequeñas divisiones. Por lo tanto, al llevar este elemento, primero tener un elemento rígido, repetitivo, que fuera la imagen, que actuara como más bien, que tuviera una como percepción más bien silenciosa en el campo, tener un elemento de circulación que fuera en el fondo más que tener una circulación vertical continua, construir una especie de circuito, pero lo más importante era tener un elemento de hormigón que fuera estructura y que fuera igual en corte y en elevación. O sea, se diseñó un pilar que al girarlo es viga. O sea, el pilar y viga es exactamente el mismo elemento, es el mismo moldaje. Es un moldaje que se repite 430 veces. Por lo tanto, si éramos capaces de controlar una vez el moldaje y tener una buena muestra, podían seguir construyendo prácticamente sin mucha supervisión. Y lo otro era tener una viga que tuviera, que es la imagen de la mano derecha, que es esta, que tuviera 4 perforaciones, que fuera capaz de llevarse todas las instalaciones sin necesidad de tener cielo falso, que también era otro tema importante. Aquí hay un pequeño video para que entiendan un poco el contexto donde estaba metido el edificio, y en el fondo era entre esta corrida de árboles y el edificio existente de educación. Por lo tanto o sea, si el edificio tiene 700 metros o tiene 500 metros cuadrados de planta, nuestra área intervenir eran 700 metros, no era más que eso. Aquí hay algunas plantas que las vamos a pasar rápido con esta estructura, pero lo importante era esto, era la construcción de un edificio transparente que tuviera 3 pisos hacia un lado, 4 hacia el otro, y que durante la construcción aumentó un piso. O sea, estábamos terminando el edificio y dicen no, le vamos a agrandar un piso, por lo tanto tuvo que adaptarlo y poder, en el fondo, que el edificio soportara un nivel más, lo cual no fue problema debido a esta repetición de la estructura, etc. Pero aquí está la imagen de la izquierda, que es la pieza que yo les comentaba, que era pilar y viga exactamente igual. Algunas imágenes del inicio de la construcción, el edificio que aparece en el fondo pasa bastante desapercibido entre esta corrida de árboles y el edificio de educación. Incluso el traspaso es entre medio, o sea, uno puede caminar por debajo del edificio y ser el acceso y también ser un lugar donde uno puede parar, y va construyendo este diálogo con los edificios de la izquierda, que eran los cilindros existentes. Y esto, en el fondo, esta imagen como liviana por fuera, nos recordaba también esta idea como del gótico, ¿cierto? Que aparecen estas iglesias muy livianas por fuera y por dentro, esta idea de ocupar un hormigón lo más pesado posible, que está en el fondo en todas estas circulaciones, y este núcleo de circulación que va en el fondo teniendo como una discontinuidad y obliga siempre a dar una vuelta por los distintos niveles.
y con esta estructura completamente como rígida y repetitiva que actuar un poco por contraste con el campo. Y por último, este es como el caso opuesto. Esto no está construido, está en proyecto, y es un proyecto que ha durado como 3 años, que es la casa central de la Universidad Tecnológica Metropolitana en la Alameda. La Alameda es la calle principal. La UTEM es una universidad del Estado, y de las universidades del Estado, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, que son este edificio acá y este que está acá, son universidades que tienen una salida a la Alameda, a la calle principal. Por lo tanto, la UTEM, que está ubicada en todos estos edificios azules, tiene la voluntad de tener un edificio que sea una salida del Estado, y el Estado le asigna y le entrega como dato por 30 años el Palacio Aristide, que es un edificio de 1917, construido por Alberto Cruzmont, un arquitecto bien conocido de principios de siglo, que ha tenido una serie de transformaciones. Entre ellos fue por 50 años el club militar, y los militares le agregaron una serie de volúmenes indecentes que por suerte pudimos desafectarlos de las declaratorias que tenían de monumento, y los logramos demoler, ya están demolidos, y ahora estamos entrando a la siguiente fase. Pero es un edificio que está en bastante buen estado, a diferencia de otros edificios que nos ha tocado restaurar, con salones muy particulares, con materiales muy particulares, y con estos espacios, que sería un poco un espacio central que tiene el edificio. Por lo tanto, en esta como lectura inicial del proyecto, que tal vez en el minuto que uno hace unos proyectos de restauración, yo creo que es lo más importante, es lograr entender qué es lo que es el edificio y qué es lo importante. Por lo tanto, el edificio tenía 3 etapas. Una primera etapa de 1917, que es la construcción original, un palacio que da hacia la Alameda, una casa de servicio que da hacia atrás, y en el 36 se le agrega y se completa el segundo piso que no se construyó en el origen, y nosotros definimos que esa era la construcción patrimonial. Y después viene hasta el 2017, que aparecen una serie de volúmenes acá, que son los que se le van adicionando y que son lo que nosotros demolimos. Por lo tanto, el proyecto lo que busca es, como primera etapa, limpiar de todas las, en el fondo, estructuras que se habían adicionado en el camino, consolidar los 2 edificios originales y restaurarlos, y construir, que eran 5.000 metros cuadrados extra en subterráneo, y que fuera una construcción subterránea y no una construcción sobre el suelo, y que tuviera una particularidad, que estuviera conectada por los edificios existentes, o sea que cualquier acceso que tuviera el edificio se conectara y se le hacían como una especie de perforaciones de 20 metros de profundidad al edificio existente, y desde ahí uno pudiera entrar al palacio. Esta es una imagen de los cortes para que se hagan la idea de en el fondo cuánto se perfora. Pero tenía otra particularidad también, que en el fondo tiene este árbol, que es un gomero que tiene 150 años, y que la municipalidad ha entendido que parte del patrimonio construido del centro de Santiago son la vegetación existente en los centros de la manzana. Por lo tanto, en una negociación con la municipalidad dijo: mire, aquí habían pasado 5 proyectos que no se habían construido, y dijo: mire, hagan lo que quieran, pero conserven el árbol y no metan estacionamientos subterráneos, que era lo que quería la universidad, tener 1000 estacionamientos. Entonces nos logramos convencer, y aparece un proyecto que estas plantas de acá son las subterráneas, estas son las superiores, que lo que hace es tener esta forma bien particular para poder salvar el árbol. Entonces dejar 12 metros de diámetro libres para las raíces del árbol, y en el fondo uno pudiera construir lo que quisiera respetando ese. Entonces aquí hay unas imágenes de lo que es hacia arriba y lo que es hacia abajo, algunas imágenes de la intervención de los salones, que en el fondo la idea era que el proyecto pasara lo más desapercibido posible, pero que toda intervención que se hiciera se entendiera como piezas individuales, es decir, cada escalera que aparece, que es nueva, se entiende como un material diferente. Entonces, que uno la lectura del total se entendiera como piezas que se van insertando en conjunto con este centro de extensión y museo que hay subterráneo. Por lo tanto, hay una especial cuidado en diseñar cada una de las escaleras y las barandas, y entender que ahí está la continuidad entre lo nuevo y lo viejo. En el fondo, esta es como una isométrica de lo que se estaría entregando, un proyecto que debería partir, yo creo que inicio del próximo año. Pero acá se ve el palacio y cómo en el fondo estas construcciones, estas escaleras empiezan a conectar con lo que hay abajo, y al final salió como la idea de estas como construcciones o estas pérgolas que aparecen en los jardines, la construcción de una pérgola que también pudiera tener un acceso hacia abajo.
Y yo creo que esto ya es prácticamente lo último, y esta es una... como una imagen de lo que nosotros, en el fondo, más bien como una animación ilustrada de lo que nosotros creemos que va a pasar, y empiezan a aparecer todas estas piezas individuales y que cada uno de estos elementos sea capaz de mantener la condición original, o sea, que no se entienda que existe una intervención pese a que hay lugares bien especiales. Este bar tenía un bar en el -1 que lo vamos a recuperar, que fue ocupado como bar militar. Este espacio central, por ejemplo, esta perforación de arriba, esto no era parte del proyecto original, nosotros la vamos a abrir de nuevo. Aquí hay un patio que se hunde porque también era original, entonces se recupera ese patio hundido. Pero el interior de los salones, en el fondo, sigue siendo lo que era originalmente, se siguen teniendo el mismo uso. Y atrás, que es lo que vamos a ver ahora, al liberar y demoler 2000 metros cuadrados de construcciones, aparece este jardín que estuvo desaparecido por los últimos 60 años, con esta especie de pérgola, y todo lo que pasa, en realidad lo que hace es aparecer en un nivel subterráneo y no en el nivel, por lo tanto, el edificio o la intervención desaparece y tiene la posibilidad de acceder por los distintos lugares con estos 3 o 4 niveles, en algunos lugares son 3, en otros son 4, con estas salas de exposiciones o salas de seminario, y al final rematando en un auditorio que está inmerso como en la mitad de un salón, o sea, no es un auditorio tradicional, sino que el auditorio aparece como una perforación en el último nivel, con esta cortina que en el fondo esconde un poco lo que está pasando en el auditorio y que de repente deja ver lo que está pasando abajo, entonces se integra el auditorio como al nivel principal. Y eso